Bienvenidos, buenas noches nuevamente aquí a Soy Casta en vivo por Bravo TV. Tenemos todos los temas de la actualidad para tratar de darles una vueltita más, si podemos, además de la información. Estoy acompañada con el mejor equipo del mundo, les quiero decir, Jimena Fuertes con ustedes. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Hola, Carmen, hola a todas, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. Contentísima otra vez de estar aquí para charlar un rato de política todas las tardes. Gabriela de Lelisi, bienvenida. Te citamos ayer, ¿eh? Sí, las las vi con el tema del Tamagotchi, es verdad. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, Feliz de estar acá, de cerrar la semana. Hay mucho para hablar, así que va a estar buenísimo. Micaela Camien. Bueno, buenas tardes equipo, al mejor equipo del mundo. Hoy terminamos la semana con el acuerdo con el FMI, una horrible noticia para nuestras hijas e hijos y tal vez nietas y nietos. También, ¿por qué no? Lamentamos dar esa información. Y tenemos una invitada especial en la tarde-noche del día de hoy, es Eva Kutsubitis, candidata a legisladora porteña. Bienvenida, Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Carmela. Muchas gracias a todas. Muy contenta de estar con ustedes y poder compartir esta tarde-noche. Bueno, gracias por venir. Bueno, vamos a hablar de todos los temas. Tenemos la confirmación efectivamente del Fondo Monetario, las negociaciones que se están entablando. De todas maneras, esto está sujeto a aprobación, los detalles de este acuerdo. Tenemos las elecciones porteñas, este cierre de listas que se hizo esperar. Y tenemos otro de los temas que se agregó en estos días, que es si Cristina Kirchner puede o no ir presa y si va a estar inhabilitada efectivamente para ejercer cargos públicos de por vida. Tenemos todos estos temas para analizar e intentar profundizar en la tarde de hoy. Si les parece, arrancamos con la confirmación de las negociaciones del Fondo Monetario. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Porque yo hasta ahora... No te estoy escuchando. Ahí está, dale. Yo hasta ahora no la vi a Juli Kozak confirmando nada, ¿eh? No Sí. nos comamos por quinta vez en la misma semana la misma curva. Te iba a decir, sigue siendo una tibia es una No, confirmación de decirte conversaciones. que Dale. estos son supuestos Claro, off a un del vocero. Fondo Monetario que filtra el propio gobierno. ¿Quiere decir esto que no va a haber acuerdo? No, no estamos diciendo eso. Seguramente el acuerdo va a estar. Ahora, Juli Kozak dijo... Esta es la placa, dice. Ella supuestamente dijo que se contactaron con Claro, Caputo ya para sabemos. discutir los próximos pasos en la preparación de un nuevo programa de facilidades Desde que extendidas por asumieron. 4 años. Esto es, arrancamos una charla. Pero desde que asumió el gobierno de Javier Milei arrancaron Sí, esta eso charla. sí, la charla ¿Hace está. cuánto que venimos contando lo mismo? Hace todas las semanas contamos lo mismo. La única información para mí concreta que hay después de todo lo que vino pasando esta semana es lo que dijo José Luis Espert en esa cuenta en la que se equivoca, que da mal el número, pero ¿por qué se equivoca? ¿Por qué está nervioso? Porque lo que está haciendo es admitir que en realidad la única guita nueva, fondo fresco, son los 6.000 millones, no son 20.000. ¿Y esos 6.000 los dan en tramos? Los 14 son Para pagar. Son fondos para autopagarse ellos mismos. Y lo que vos decís de los tramos es importante porque Juli Kozak lo que dijo es, en el plazo de 4 años, sí, mirá si me los das de acá a 3 años, que no es lo que está necesitando en este momento ni Caputo ni Milei porque las reservas siguen bajando No, y y volvieron entonces no va a haber venderse. reservas por 50 palos, que es lo que dijo Milei. La quiero escuchar a Eva, pero y en un ratito lo vamos a escuchar a que cuando se le empieza a trabar la cuenta, Esper suma, pero no le da, y dice que en realidad sumó mal porque estaba pensando en otra cosa. Estamos Sí, yo sé que manejados estaba por pensando. gente Yo me pregunto, compleja. en la entrevista, Carmen estaba con quién estaba, con Débora, ¿con quién estaba en la entrevista? Débora Porque- Plager. Con Débora Plager. Y Débora no se dio cuenta. Pero es que no le haces la cuenta. A ver, yo entiendo, te empieza a hablar, te tira números, qué sé yo. La verdad que era un número muy redondo, él dice son 20, menos 14 da 10, dice. No, dijo 11. Bueno, lo algo vemos, así. está raro. Lo Lo 20 vemos, menos 14 y sí, da ¿por 11. qué Y está la tan periodista se nervioso? queda Véanlo callada. ustedes mismos. Dado que el programa es a 4 años de plazo de desembolsos, a 10 la amortización de todo ese préstamo, pero el programa es a 4 años, es un acuerdo de facilidades extendidas. En esos 4 años el fondo te desembolsaría 20.000 millones de dólares. En esos 4 años, si contamos al 2025, hay vencimiento de capital por 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, 20 menos 14 da 11. Fantástico. 11 sería, haciendo futurología, haciendo una
predicción hacia adelante, el aumento de las reservas cash que te permitiría... ¿Cómo no se van a calmar los mercados, chicas, si 20 menos 14 da 11? Es impresionante, primero, digamos, más allá de esta burrada que acabamos de escuchar, cómo se fue dando ayer esa especie de paso de comedia. No me sale otra forma para decirle, pero digamos, cómo todos fueron hablando. Primero, el día anterior, el miércoles, cuando la teníamos acá, Graciela Camaño, y estábamos mirando los monitores y veíamos que estaba Dorni en también. otro canal de noticias. Ella misma, ahí voy a cometer una infidencia, dijo, entonces la cosa ya está complicada. Debemos estar al horno si Adorni está en TN. Exactamente. Y bueno, y ahí empezó toda la seguidilla. Cada uno fue peor. O sea, Bueno, fue metiendo es que la pata peor. Lo que está haciendo Caputo es lo que todos ya vimos que hace Caputo, que ya lo conocemos de hace 4 años atrás, no está haciendo nada nuevo. El tema es que ahora se lo está haciendo el FMI. Y vos tenés que ser, yo entiendo que es argentino, canchero, ¿Qué le varón, hace al FMI? pero al FMI Y vos los no está lo vas a presionando, primerear. los está presionando. ¿Cómo vas vos desde un país más recontra mil endeudado del sur del mundo presionar al FMI? Chicos, Pero ¿será que están No, desesperados? no, Me parece Caputo que no están está mostrando presionando una al FMI. desesperación. Caputo está tratando de parar una corrida. Y bueno, No está presionando al FMI para que se pronuncie. Está tratando de corroborar su credibilidad. Le quiero escuchar a Eva y después quiero hacer un comentario. Bueno, respecto De a- todo. Bueno, de yo entiendo, todo, a de ver, todo, arranquemos por el respecto- principio, porque ustedes tienen una postura, vos, tu espacio, una postura muy clara respecto de los préstamos con el Fondo Monetario, hablábamos un ratito recién fuera de aire, que han presentado recursos ante la justicia por esta situación. Sí, la verdad es que hemos ido en reiteradas oportunidades a la justicia. Una de las primeras oportunidades fue, seguro que recuerdan, cuando Mauricio Macri nos endeudó por casi 100 años sin pasar por el Congreso esa deuda y además violando los propios estatutos del fondo. En esa oportunidad, recuerdo que fuimos a la justicia, nos acompañó Claudio Lozano, también nos acompañó Jonathan Valdivieso. 2018. Exacto. A partir de ahí, con mucha fuerza planteamos que no solo la deuda era ilegítima, sino que además era ilegal. Y que, por supuesto, el gobierno de Alberto era la oportunidad para investigar esa deuda. Lamentablemente, en el gobierno de Alberto se terminó en el Congreso legalizando esa deuda que tendría que haber sido investigada a fondo, insisto, y ahora, una vez más, este gobierno que viene sistemáticamente avasallando las instituciones y, por supuesto, nuestra democracia, lo que hace es, sin pasar por el Congreso, algo que sí se definió durante la Claro. gestión de Alberto, por DNU, endeudar nuevamente a la Argentina por generaciones. Fuimos a la justicia justamente porque eso viola la Constitución y además viola el conjunto de la normativa. La buena noticia es que hace unos días la justicia al gobierno le ordenó que acerque información, porque es inaceptable un DNU que va a endeudarnos Pero, en donde... perdón, ¿y por qué la justicia le pide información? ¿Porque el problema es el contenido del acuerdo o que el acuerdo no El se puede trámite. realizar de esta manera? Claro, el trámite. ver. No hay ni un solo papel que dé cuenta de que fue legal lo que hicieron, pero no solo de Argentina. Del fondo tampoco se rompieron los parámetros del fondo, también se rompieron de las dos instituciones, del Estado argentino y del Está fondo. bien, bueno, pero al fondo que lo regulen ellos, digamos, tendrán su propia investigación. Pero digo, la presentación que ustedes hacen es para que explique el contenido del acuerdo o para que expliquen si efectivamente puede pasar por decreto. No, nosotros hicimos un planteo de que el acuerdo presentado en el Congreso a través de un DNU es nulo de toda nulidad. Ajá. Frente a eso, la justicia pidió información. Explíqueme por qué usted cree que esto se hace así. Exactamente. Para nosotros eso es un pequeño triunfo, pero insisto, el acuerdo así planteado es nulo de toda nulidad y quienes acompañan ese acuerdo tienen la responsabilidad de ser infames traidores a la patria. Digo, eso me parece que también es importante que queden claro, ¿no? Así que la verdad es que respecto al tema deuda y al tema fondo, tenemos malas noticias. Veremos qué información adjunta el gobierno, pero insisto, el acuerdo es nulo de toda Recordame, nulidad. Eva, dónde hicieron la denuncia. Nosotros la presentamos en la justicia, en el la marco... justicia ¿En qué federal juzgado? Mira, acá tengo justo todos los, trajo los datos. papeles. Todos los datos. El expediente es un expediente que ya tiene varios años, está en la justicia federal y es el expediente 8398.
¿Este es por el anterior préstamo o se suman los dos préstamos? Este es un hecho nuevo, Sí. que se incorpora a una al causa que ya había expediente empezado. anterior. Ajá. Exactamente. No se toman por separado. No, nosotros presentamos un nuevo hecho en el marco del expediente anterior. Perfecto, perfecto. Y la justicia tiene, me dijiste, 5 días para expedirse, para pedir estos El- informes. La justicia dio 5 días para que presenten información. La verdad es que es un poco alucinante, ¿Quién ¿no? es Que el juez? por DNU. Mira, ahí ya en 2 minutos te Sí, lo vamos a confirmo buscar, quién tiene es. muchos papeles. El juez que ha dado lugar a esta medida y que ha solicitado esta información, pero lo cierto es que Hablale es más cerquita al micro, así te escuchamos acá bien. está. Ahí está. Es absolutamente inaceptable que por decreto el presidente, en un acto de absoluta supremacía, defina el destino Lo del que pasa es conjunto. que el préstamo no sale por decreto. El decreto lo que hace es delegarle facultades. Han encontrado un vericueto tan extraordinario. No digo que tenga razón ni lo estoy justificando, pero el decreto no dice, no dice nada del contenido del préstamo. Le dicen nuestros legisladores, le damos permiso para que lo haga. No dice si está bien, si está mal, no pide informes. No tiene nada que ver con el contenido del préstamo. Es Perdón, una acá tengo facultad el nombre, delegada. el nombre del juez, que es Martín Corni. Corni. ¿Puede ser? Martín Sí, Corni, es un juez exactamente. federal. Sí. Perfecto. Bueno, flor de peso sobre sus hombros, ¿no? Para el doctor Corni. Es que el gran problema esta ahí causa. fue en el momento del gobierno de Alberto y Guzmán, donde el Estado argentino sí legitima el primer acuerdo, el stand-by de 2018, porque no solo le da legalidad, sino también le da legitimidad, porque menos un sector del peronismo y la izquierda votaron todos a favor de ratificar un endeudamiento que terminó de vuelta en la nada, porque hoy estamos como si nada, Argentina no No ganó quedó nada nada, con no eso quedó que nada. hizo. No quedó nada. No, de hecho, esos fondos se fugaron, ¿no? Es decir, esos fondos no tuvieron una traducción en obras de infraestructura, caminos, escuelas, mayor cobertura de agua potable, absolutamente nada. Por eso es que era importantísimo investigar ese endeudamiento y además atribuir las responsabilidades que correspondían. Alberto tenía ese ímpetu y después no lo tuvo más. No lo tuvo. Te hago una pregunta, Eva. Entiendo que no es tu responsabilidad, no es la de tu espacio. ¿Vos qué crees que le pasa a la política, qué le pasa a un Congreso que avala estas facultades, que delega estas facultades, que mira para el costado frente a un nuevo préstamo del Fondo Monetario? Mira, la verdad es un poco inexplicable. Yo todos los miércoles, por ejemplo, me pregunto qué pasa con nuestros representantes cuando son brutalmente reprimidos nuestras jubiladas y nuestros jubilados. Yo también realmente me pregunto qué le pasa a quienes nos representan cuando de pronto deciden otorgarle poderes extraordinarios y transformar prácticamente en una especie de monarca a Javier Milei. Me parece bastante impactante. Y yendo un poco a la ciudad, la verdad es que en la ciudad, durante estos casi 20 años de gestión del PRO, también hemos visto eso. Hemos visto cómo hay una lógica de concentración del poder que lo que hace es debilitar el funcionamiento de las instituciones y, por supuesto, llevarnos a una democracia de muy baja intensidad. Por Yo creo- ejemplo, en la legislatura siempre se viene diciendo desde hace un montón de tiempo que es prácticamente una escribanía, ¿no? Sí, hace muchos años que caracterizamos a la legislatura porteña como una especie de escribanía en donde de alguna forma la corporación política se pone de acuerdo junto con la corporación inmobiliaria financiera para hacer negocios extraordinarios. 20 años de gestión en la ciudad. Ojo, de fuerzas políticas que hace 20 gobiernan, otras que acompañan, otras que son opositoras, pero que al final del día se pueden poner de acuerdo para transformar esa legislatura en una especie de escribanía. Yo creo que es necesario romper con eso. Yo creo que un poco algo parecido pasa en el Congreso, ¿no? Me parece que las voces de quienes, en el caso de la ciudad, habitamos la ciudad, nunca llegan a las legislaturas. Las voces de quienes no habitamos... Bueno, pero la gente vota. La gente vota y vota sí. eso. Yo de todas maneras entiendo que lo que hace el Congreso, no estoy de acuerdo para nada, es frente a una crisis inminente, una crisis económica fuerte, inminente, frente a una devaluación,
la teoría que entiendo, o por lo menos se dirán eso antes de ir a dormir nuestros legisladores, es tenemos que votar este préstamo porque estamos en un momento de mucha fragilidad política frente a las elecciones y la economía va a estallar. Entiendo que se dicen eso, la idea de sostener de alguna manera el país. Yo lo que, a ver, sí, bueno, pero y aparte es momentánea, es provisoria, pero es esa a misma corto lógica, plazo. digamos, con ese criterio, esa misma lógica tiene que haber primado desde que comenzó este gobierno, cuando se votó el primer DNU, el 70-2023. Es que fue esa la lógica. Le vamos a dar, lo vamos a dejar. Es que la lógica vamos a dejar sigue pero no siendo la era misma, una que es, crisis que iba... hay que apoyar por la institucionalidad y por la estabilidad y que hay que acompañar cuando sabemos todos los negociados que hay detrás. Y por otro lado, hay como una especie de, hipocresía, porque sabemos que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es sinónimo de ajuste. Siempre es malo. Sí, nunca trajo buenos resultados. Totalmente, y yo creo que además es una trampa, porque en realidad hay muchos legisladores y legisladores que bajo esa lógica, ¿no?, de sostener la institucionalidad, lo que hacen es deteriorar cada vez más esa institucionalidad. Por eso, a mí me parece que eso es un poco una trampa y que tenemos que tratar de romper esa trampa, porque si no, siempre estamos en una lógica del posibilismo. Bueno, esto es lo que podemos, puede, claro. Esto y hasta acá. Y la verdad es que la lógica del posibilismo nosotros vemos que nos ha traído a este punto. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que tenemos el mejor experimento, porque 20 años de una gestión neoliberal, lo que nos ha mostrado es que esa lógica... Estamos viendo en pantalla, perdón, estamos viendo el tuit de Cristina, entiendo yo, Sí. que decía algo parecido a esto, ¿no? Que es el acuerdo con el fondo es algo que finalmente solo le da tiempo a este gobierno, pero que finalmente sabe que fracasa. Perdón que te interrumpí. No, claro, seguir en la lógica del posibilismo, la verdad es que no nos ha dado buenos resultados. Y por otro lado, este ensayo que ha tenido en estos 20 años, el ensayo neoliberal de la ciudad, que, ojo, en menor escala un poco adelanta lo que hoy sucede a nivel nacional, ha probado que la famosa teoría del derrame no existe. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, si miramos los indicadores 20 años hacia atrás, vemos cómo ha aumentado la pobreza, cómo ha aumentado la indigencia, cómo ha retrocedido la clase media, cómo cada vez más familias están en emergencia habitacional. Y en paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires, en estos últimos 10 años, se construyeron 10 millones de metros cuadrados, el equivalente a 5 veces Puerto Madero, y tenemos discusiones, la verdad, también falsas en torno, por ejemplo, al tema de seguridad, porque esos 10 millones de metros cuadrados construidos de viviendas suntuosas que nadie habita, que no derramó en una sola vivienda para ninguna familia porteña, es el resultado del lavado del dinero del narcotráfico. Entonces, a mí me parece que esta idea del posibilismo, esta idea del derrame, nos impide poder poner en común una agenda distinta. Vamos a hablar en un ratito, vamos a abordar las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Fuerte me parece tu denuncia, la idea de que toda la explosión inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires viene del narcotráfico. Es fuerte. Lo vamos a profundizar dentro de un rato. Yo pensaba, y les quería preguntar y compartir, si efectivamente los mercados escuchan lo que dicen los funcionarios o tienen la información certera, porque digo que nosotros, que uno que tiene un manguito, que ahorra, que dice, no, sí, porque hasta las elecciones el dólar va a estar bien, uno no maneja esa información. Nada. Los grandes inversores, los que mueven el mercado de capitales, leyeron el pedido del fondo, y cuando vos pedís el préstamo que pidieron, es con argumentos muy claros de los problemas serios que enfrenta el país. Lo primero que me gustaría decir es que hoy el Banco Central acaba de vender otra vez, o sea, es un día realmente de mucha turbulencia. Acaba de vender 192 millones de dólares para mantener el dólar planchado, o sea, el dólar en estos niveles, para que no se desmadre. O sea, estamos pero porque hablando lo que te digo es eso, vos me lo podés decir a mí y a 4 personas que está por hacer un plazo fijo con el aguinaldo. Ahora, hablarle a los inversores, a la gente que viene haciendo guita con la guita,
¿Entendés? Es que por eso. no agarra le los están dólares, por los eso pone se a están peso, los vendiendo. pone en interés, Claro, compra Por eso se dólares. están vendiendo, Bueno. porque evidentemente no le están creyendo. Exacto, Bueno. el mercado ya dejó de creerles, por eso la desesperación que nosotros vemos en Caputo cuando sale a hablar y parece no un ministro, sino un trader, un mesadinerista que te dice, no, pero tenemos de acá, agarramos 5.000 del Banco Mundial y otros de... Lo que pasa es que la desprolijidad también de la comunicación, más allá de que, digo, hayan comunicado como hayan comunicado, los inversores no son estúpidos. El inversor agarra y me dice, bueno, a ver, ¿cuánta guita tiene el Banco Central? 20 palos, 50 palos. ¿Está vendiendo 1.000 por mes? Se acaba. Bueno, o sea, ahí no no. es que, Entonces, ese es por el más que se lo conflicto. digan lindo, por más que salga Cristalina de Georgieva a decir que mañana va a venir con una carretilla de plata, digo, Es que hay ni cosas, hay siquiera cuentas están que no diciendo dan. eso. Claro, es que por eso la importancia de cuando Caputo les dice, sí, vamos a llegar a un 50.000 en el Banco Central y vos hacés la cuenta y no da. Lo pasa que justamente ellos ya lo conocen, ya sabe que es un señor que a ellos les ha mentido en otras oportunidades, que está claramente comprobado, digo, no estoy diciendo ninguna novedad. Y por eso empiezan a sospechar e irse. Se está desarmando el famoso carry trade. Le dicen, te lo dicen fino y le dicen, sí, estamos desarmando nuestras posiciones en pesos. Eso en mi barrio se llama olor a devaluación de acá a la China. Pero es que aparte se sabe, va a venir una devaluación. Están mostrando claramente una situación de desesperación. Ahora, le pregunto a Eva, ¿no? Vos sos legisladora porteña, o sea, estás candidata a o sea, te toca un pedacito de poder del tamaño de un grano de arroz, lo digo sin minimizar, porque no deja de ser un montón. Y vemos, como decía Mauricio, el tren de frente a toda velocidad. Estamos todos viendo que se viene una devaluación que va a ser muy dañina para la mayoría de los sectores. Y como país no podemos hacer nada, no hay ningún margen de maniobra. No, por supuesto que los hay. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pensando en Sí. ese pequeñito granito de arena, la ciudad de Buenos Aires cuenta con un fondo anticíclico, Ajá. un fondo para poder hacer frente, ¿no?, a eventuales contingencias. Un fondo para nada menor, un fondo que alcanzaría, por ejemplo, para hoy mismo comprar 5.000 viviendas al mercado, un fondo que hoy mismo alcanzaría para poder duplicar lo que reciben las familias que están en mayor condición de vulnerabilidad, cobrando. ¿Dónde está ese fondo? ¿Lo tiene el Banco el Banco Ciudad? Bueno, es una muy buena pregunta. Todos los años nos preguntamos Qué bien estuve, chicas, hice una buena pregunta. Fantástico. Excelente. Carmen. ¿Dónde queda ¿Dónde está la ese plata? fondo anticíclico Claro. que permite duplicar soberanía porteña, que permite construir 50 polideportivos por año, que permite comprar más de 5.000 viviendas, que permitiría llegar con refuerzos alimentarios a todas las escuelas? Recordemos que en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires todos los días las niñas y los niños comen comida que tiene 0 valor nutricional y 19 empresas hace más de 20 años se reparten ese negocio millonario. La ciudad podría hacer frente, digo, esto desde ese pequeño ¿Y granito, dónde está el fondo? con ese? ese fondo, del cual dispone. O, por ejemplo, podría hacer frente simplemente ejecutando la totalidad del presupuesto. ¿Y Todos dónde está los ese años, fondo? ¿Dónde está esa guita? Ese fondo anticíclico es un fondo que todos los años queda reservado y que después termina, porque pasa Sí. el año, termina reasignándose a otras partidas. Ah. Entonces, Se importante desdibujó. ejecutar el Claro. presupuesto, importante ejecutar el fondo anticíclico que la ciudad tiene, porque la ciudad está en emergencia. Bueno, podría ser para planes de vivienda, que me parece que es la emergencia más grande que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Absolutamente, 500.000 de personas están en emergencia habitacional y la ciudad está en capacidad de poder todos los años, al menos, poder comprar 5.000 nuevas viviendas para ir construyendo un banco de viviendas destinadas a las personas adultas mayores, que son un nuevo fenómeno. Total, sí, que que no tienen dónde vivir. Se jubilan, no son propietarias de la vivienda que ocupan y entonces se encuentran en situación de calle o tienen que terminar en los famosos CIS, en esos centros de integración social con condiciones inhumanas desde el punto de vista habitacional. La verdad es que la Ciudad de Buenos Aires no solo tiene un fondo anticíclico que no ejecuta nunca la totalidad de su presupuesto, pero además la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto per cápita que duplica el Claro. presupuesto per cápita de la ciudad de Barcelona. Súper rica la ciudad. Y la ciudad de Barcelona anunció la construcción de 5.000 viviendas sociales. Nosotros, con ese presupuesto alucinante, solo
anunció el jefe de gobierno la construcción, bueno, anunciada tantas veces, de la línea F, que recién el primer ladrillo va a estar colocado dentro de 1 año y medio y va a estar operativo dentro de más de 6 años. Así que podría la ciudad hacer muchísimo para mitigar. Hay recursos. Tenemos una entrevista. Vamos a hablar con Luciana Glesser. Bienvenida, Luciana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, bienvenida. Bueno, acá tratando de indagar un poco qué es lo que está sucediendo, cuáles son las circunstancias de la economía actual, por qué los mercados parecieran no estar confiando en que este préstamo que supuestamente nos va a dar el Fondo Monetario va a servir para frenar lo que parece una inminente devaluación. A ver, vamos a convenir que la devaluación es una recurrente de la historia económica argentina, ¿no? Una economía que demanda más dólares de los que genera. Sí. El tema es cómo se administra, ¿no? Esta situación que por momentos se intensifica, como ahora, ante torpezas también, digo, un encadenamiento de torpezas, ¿no? Por parte del gobierno nacional. Vamos a decir que un anuncio de 20.000 millones de dólares no son 20.000 millones de dólares que entran efectivamente al Banco Central. Que esto es lo que está esperando el mercado. ¿Cuántos dólares entran? ¿Cuántos dólares hay de capacidad de repago? Efectivamente, hasta el día de hoy lo único que vemos es un drenaje constante de divisas, más allá de los anuncios y de las promesas, que nadie duda de que efectivamente vayan a llegar o haya haber un rescate, ¿no? El tema es el día a día, no la coyuntura. Sí, no, y la verdad, a ver, y no es lo mismo 5 palos que si quedan 6. Y te pregunto, vos sos economista, sabés más de números, porque a Asper se le complicaron. Si llegaran los 20 palos líquidos, al ritmo que se están liquidando reservas hoy, ¿cuánto duran? Ahí está el tema. Me parece que la pregunta que haces es fundamental, ¿no? Porque ¿cuántos dólares se necesitan para calmar o que funcione de alguna manera la economía argentina? Y lo que vos tenés es un problema que las demandas de divisas siempre superan a la oferta, más allá del corte histórico que hagas. Entonces, bueno, llegan 20.000 millones de dólares, ¿alcanzan? Y hoy el mercado le está diciendo que no alcanzan. Que así sean 20.000 millones de dólares líquidos, ya al momento no alcanzan. Y ya sabemos que ni siquiera es así, ¿no? Lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional cuando le dijo, bueno, a ver, vamos a discutir el número y en todo caso los desembolsos son paulatinos, secuenciales. Sí, no van a en cuotas, no van a poner todo junto, de ninguna manera. Claro, ¿Gaby? Exactamente. ¿Cómo andas, Lu? Gaby de la Elise te saluda. Te pregunto por la actividad económica, que es el número con el que salió a vanagloriarse hoy el gobierno. Bueno, por varios de sus funcionarios lo hicieron, esta suba del 6,5%. Para que quede en claro, digamos, esto es una comparación que se hace con enero del año anterior y me interesa que hagas una lectura un poco más honesta de la que está haciendo el gobierno en relación a esta supuesta suba de recuperación, claro, de la actividad económica, sí. Voy a competir en honestidad con el gobierno, voy a ganar siempre. Eso es cierto. No, vamos a decir que el dato de actividad es un dato que sale con mucho rezago, ¿no? Es un dato que de los más atrasados que publica el INDEC es el de actividad. Entonces, sí, es cierto que la actividad recupera de manera sumamente heterogénea, ¿no? Acá hay un 20% de la población que está sosteniendo de alguna manera la actividad económica, llevándose puesto el 80% del resto, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que lo más interesante es lo que pasó desde que se publica ese dato hasta ahora. Porque hay que entender que el Producto Bruto Interno Argentino, que es la actividad económica, que es lo que se refleja, está mucho más traccionado por el consumo que por la exportación. Y ahí me parece que hay una clave que estudiar. Hasta ahora, o ese rebote, o ese repunte, o esa recuperación, o el crecimiento en B que se ve en ese dato, bueno, está muy traccionado por un crédito barato, ¿no? A partir de la fija financiera, que se agotó en los últimos 60 días y que se llevó puesto hasta eso incluso, ¿no? Porque hoy ni siquiera los bancos están pudiendo financiar esa fantasía del consumo que es
a ver, es una cola del carry trade, es como la migaja, ¿no? Que un poco sí, hay que decirlo, ¿no? Porque también estamos comparando con una base muy baja. Si vamos a comparar el interanual, vamos a recordar dónde estábamos en enero. Claro, ¿dónde estábamos en enero del 2024, donde la actividad económica se había derrumbado prácticamente? Entonces, claro, si vos tomás desde ahí... Post-devaluación. Exactamente, post-devaluación. Entonces, primero la base de comparación y después el rezago del dato. Es un dato que viene con mucho atraso y hoy por hoy lo que vos estás viendo es que justamente eso, ¿no? A partir de el fin de la fiesta financiera traccionada por lo que fue el blanqueo, porque hay que decirlo, ¿no? El segundo tiempo del gobierno fue financiado por el blanqueo, que son los dólares que se les sacaban ahora, y eso traccionó de alguna manera, impulsó los créditos al sector privado, créditos para el consumo, que de alguna manera te empujaron el PBI y también sectores estratégicos, como puede ser la energía, ¿no? Es a ver, si nos vamos a basar en los indicadores, siempre podemos cuestionar, ¿no? El número. El tema es el día a día de las familias, loco. Es ahí. Y si vamos al día a día de las familias, no hay que investigar mucho, ni ir mucho al INDEC. Dale, loco, somos nosotros. Nos hablamos por teléfono todos los días, sabemos dónde estamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Pero además es eso, el consumo sigue yo te bajando. entiendo lo que vos decís, pero el día a día de las familias hoy, lamentablemente, está asignado por un discurso que les dijo: aguanten, abróchense el cinturón, que esto va a rebotar. Entonces, en la medida en que la ilusión del rebote siga vigente, la gente va a seguir aguantando, comprendiendo que es una consecuencia necesaria para un bienestar futuro. Ahora, en la medida que ese bienestar futuro se empieza a desdibujar, porque los mercados no creen que el préstamo vaya a alcanzar, porque, como bien vos decís, tampoco creen en los números de crecimiento como un rebote que ya empieza a mostrar que la economía está en marcha, la ilusión de estar mejor en el futuro se empieza a desvanecer muy de a poco, porque, como siempre decimos acá, uno está absolutamente concentrado en su propia subsistencia. Entonces, bueno, se va informando y va entendiendo más o menos tarde lo que va pasando. Los mercados lo entienden más rápido, pero bueno, claramente uno nota lo que le dura el salario pensando que es para mejor. Digo, que uno hace este esfuerzo ahora porque se va a salir para adelante. Bueno, ves, ahí en lo que vos planteás hay muchos planos de análisis, ¿no? Sí. Porque por un lado la subjetividad o cómo se construye, ¿no? Elijo creer, o la demonización, ¿no? Con tal de que no vuelva a ella cualquier cosa, que de alguna manera es el mantra, ¿no? De la clase empresarial, que incluso pierde y dice, bueno, pero peor es que venga ella. Sí. ¿No? Ella es como el fantasma del comunismo que sobrevuela el el mundo. rojo, sí. Claro. Y digo, desde mi humilde metro cuadrado creo que hay una sobredimensión de lo que es ella también, ¿no? De alguna manera. Pero digo, eso es como un punto. El otro punto es, bueno, a ver, vamos a agarrar un sector que es sumamente exitoso, que le va muy bien, que todo el año pasado incluso trascendió gobiernos y viene creciendo, que es Vaca Muerta, ¿no? Vamos a agarrar eso, es decir, Vaca Muerta, sumamente exitoso, es un sector pujante, va a exportar, sigue exportando, superávit comercial. Y te pregunto, ¿cómo se traduce eso en el bienestar de los 47 millones de argentinos? ¿Vos viste algún efecto positivo en tu vida de la balanza comercial superavitaria de los 6.000 millones de dólares? Entonces, me pregunto también esto, ¿no? No, a ver, en teoría, si todo funcionaba bien con Vaca Muerta, tendría que bajar el precio de la energía para los que vivimos en este país. ¿Y eso pasó? No. Bueno, y entonces eso, también preguntarnos por esto, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? ¿Cómo rebota en todos nosotros? Porque creo que hay unos cuestionamientos más de fondo si vamos al plano económico, ¿no? Digo, sí, lo que pasa es que yo creo que está basado en expectativas y que uno tarda por muchos motivos, primero porque está muy ocupado y después porque es muy difícil aceptar las desilusiones. Es muy doloroso para un país. Digo, yo creo que la anestesia que ha tenido la sociedad, la movilización popular respecto a este préstamo del fondo, que todos saben, nadie te puede decir que estás feliz, tiene que ver con esto, con que asumir que nuevamente
una apuesta tan grande que hizo la población, te puede gustar más o menos, pero realmente fue un salto al vacío de la población. Asumir que esto no funcionó es muy doloroso. Bueno, ahí, y vamos a otro punto ahí, digo, ¿quiénes representan a esa mayoría, no? ¿O qué refleja eso? Yo cuando ayer escuchaba, ¿no? Cuando Toto dijo, tengo 20.000, como sé que va a tardar un montón de semanas en concretarse, les aviso ahora y le pedí permiso a esta, y después el FMI lo desmiente, y ocurre todo eso. Yo me pregunto si eso también no es, digo, si no hay un mensaje o una interlocución que se nos escapa, que nadie está pensando en nosotros. De todo esto es un diálogo entre esos pocos que integran el mercado y esos pocos que representan al gobierno, ¿no? Que si esa puja no sea en un nivel que nos excede, que nadie está realmente... Lo que pasa es que, pero uno piensa que si esa puja se arregla, finalmente se va a arreglar lo demás. Si se logra estabilizar este mal humor del mercado, esta timba financiera, finalmente no va a haber devaluación, no va a estallar. Claro, sí, yo lo sé, ¿entendés? Pero no es que lo esté defendiendo. Lo vivimos. Yo lo sé. La pero gente bueno, también lo que sabe. se hablen También entre hay algo- ellos, que confíen, que venga la guita vamos a salir. Sí, igual hay algo que Bueno, dice pero Luciana que me está. parece... Hola Luciana, ¿cómo estás? Micaela también. Hola. Hay algo que dice Luciana que me parece muy interesante, más allá de eso que estás planteando, Carmen, que es a la gente el día a día le carcome su bolsillo y su cabeza. Todas las personas vamos al supermercado y decimos, acá hay algo que no nos está cerrando, más allá de que se pongan de acuerdo. Y lo que te quería preguntar, Luciana, es... esto que nos enteramos hoy de este acuerdo, ¿qué ves de acá a los próximos días? ¿Esto puede llegar a calmar la cosa o va a seguir la desesperación del gobierno tratando de tapar lo que no entendemos que tiene que resolver? Bueno, a ver, ves acá también aparece esto. Digo, va a alcanzar, y soy de la idea que cree que los dólares nunca son suficientes para calmar un mercado que siempre está hambriento. Yo no sé si alguna de ustedes tiene hijos adolescentes que siempre Sí. tienen hambre. Sí, sí. Siempre nunca les alcanzan las milanesas. El kilo de milanesas de pelleto es una merienda. Tipo, a ver, si nos hablamos. No, pero abandonamos el pelleto hace rato. Yo no sé cómo se Igual coincido con vos, mi hijo, no se me mi hijo ocurre. come milanesas de merienda. ¿Qué es eso? No se puede. Bueno, claro, yo aprendí a no dejar las milanesas hechas porque No, me di cuenta jamás. que era un drenaje de divisa. Me pasaba lo mismo, el adolescente se merendaba la cena. Sí. Exactamente. Pues si vos no podés pasar por acá y comerte Claro. 3 lucas y media, papi, a ver si nos entendemos. Tal cual. Bueno, yo creo que ese es el diálogo, ¿no? Que hay con un mercado muy hambriento, digo, a ver, acá cualquiera que tiene un excedente lo dolariza, y esta es la clave, y lo que tenemos que entender, y es el punto, que es una economía bimonetaria, signada por una historia, donde desde todos piensan en dólares, ¿no? Y dolarizan, que también tiene su, digo, no estoy cuestionando o criticando, ¿no? Aquel que quiere dolarizar su mínimo excedente o piensa en viajar o me ahorro. Digo, estoy planteándolo en términos objetivos. Sí, sí. Esto es lo que nos diferencia de Chile, de Perú, cuando te dicen, bueno, hay que llevar a la Argentina un modelo peruano, chileno. Acá lo difícil es eso, es que nosotros tuvimos un proceso de sustitución de importaciones conviviendo con esta dolarización de excedente permanente. Entonces, esa es la tensión histórica de la Argentina. O sea, acá se demandan más dólares de los que la economía genera. Así de simple. Jimena. Entonces, de alguna manera tenés que elegir a quién se los das y a quién no se los das o para qué los usás. ¿Se entiende? Sí. Y eso es lo que se traduce mal como cepo. Vos me decís hoy, 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional líquidos ya en las reservas, que no va a pasar porque no es así, y ya está claro que no es así. Pero aún si fuese así, si el Fondo Monetario Internacional hoy te dice, tomá, 20 Sí. palos líquidos, ¿te alcanza? Y no, pero te voy a hacer la cuenta fácil. Vos tenés 35.000 millones de dólares entre depósitos, lo que se llama la base monetaria amplia, tenés 35.000 palos. Después tenés 8.000 palos más de dividendos que pretenden girar las empresas. No, nunca te da la cuenta.
nunca te da la cuenta. ¿Se entiende? Sí, Jimena. Lu, te hago una pregunta. De paso quiero recomendarles las notas de Luciana Glesser porque es la que está siguiendo palmo a palmo cómo se están afanando las divisas del Central y lo explica muy fácil No para me quedó todos. claro el concepto. Sí. ¿Afanando qué? Claro. No, vos sabés que te quería preguntar, vos que sos especialista, para todos los que somos legos, ¿se le empezó a picar el boleto a Milei? ¿Los mercados le empezaron a desconfiar cada vez más a partir de lo de cripto? ¿Lo de la estafa de la cripto? Yo creo que incluso antes. Ok. Lo de la cripto me parece que es como más humo, ¿viste? Como que ellos en ese mundo... A ver, vamos a convenir que acá hubo una crisis del 2008 donde todos los estados de las economías centrales salieron a rescatar el sistema financiero porque se fundía. Sí, me acuerdo Estados Unidos pagándole a los bancos todo lo que quisieran. Tipo, emitir. Esto de la emisión no, bueno, para salvar a los bancos en esa situación sí. Pero lo de la cripto, vos me decís, bueno, se enmarca en esto. Tipo, el sistema financiero es una burbuja, es una timba y es un casino. Por excelencia, esa es la definición, digo. Entonces, ahí ya tenés como una primera cosa. Digo, no tenés mucha chance de no chocar. Vamos a decir esto. Pero yo lo que digo es, ¿no quedó medio como una persona ingenua o estafable adelante de todo el mundo después de eso en el mundo de los mercados? Que son Sí, por supuesto que yo creo lo mismo que vos, que se debilitó mucho su figura como economista, como experto en todo, y aparte tan traducido como un esquema Ponzi lineal, ¿no? Muy básico, ni siquiera sin mucha complejidad, ¿no? Como una estafa muy... Sí, es el telar de la abundancia. Me llamaron por WhatsApp y entré. Sí, por supuesto que sí. Ahora bien, eso impacta en los mercados. Yo creo que los mercados están viendo que este gobierno no puede juntar reservas mucho antes, ¿no? Digo, porque todo bien, el fiscal, el equilibrio, el antipiquete, todo lo que ellos quieren y les gusta, ese fascismo. Los nombres me hacen acordar al megacanje, al blindaje, esto ya lo viví. No, a ver, en teoría, este gobierno, recortando el nivel de gasto, iba a conservar las reservas. Ahora, no alcanzó. Todos los recortes que hizo no alcanzaron para que las reservas se quedaran quietas. Permitió, sosteniendo este tipo de cambio, el negocio financiero, que es lo que se estaría acabando ahora, y el mercado se dio cuenta. Te voy a hacer una pregunta íntima, si no querés, no me la respondés. Para la gente que está mirando y no son grandes inversores en la bolsa y está asustada, y tiene un mango o tiene una guita en una caja de ahorro, ¿qué le recomendarías? Caja de ahorro, no tengas miedo. Depósitos, los depósitos, yo con la información que manejo no puedo creer que alguien tenga depósitos en los bancos. No, y a veces pienso... ¿Cómo sería que no puedes creer que la gente deje su Depósitos sueldo en dólares? A ver, si yo te digo que las reservas son negativas, ¿no? Sí. En 10.000 millones, y que sigue vendiendo, cuando vos me decís, ¿cómo vende dólares que no tiene? ¿De dónde lo saca? Claro. ¿De dónde lo saca? Bien te lo voy a preguntar. Sí, de las cuentas de los bancos, de los que tienen. De los depósitos de los ahorristas, no hay mucho más ya. Y me cuesta porque a veces pienso, no quiero ser, a ver, yo no, pero es así, es la profecía autocumplida. Cuando arranca el descrédito, a ver, esto que estamos hablando no es que, porque después dice, sos golpista, vos incitaste la corrida. No, golpista es escúchame. jugar con la timba. Claro, lo que estábamos diciendo, Lu, recién era, acaban de vender hoy 192 millones. No, tremendo, o sea, Gaby, pero tremendo. claro, en la semana llevan vendido, o sea, no sé ni cuánto, en el mes estamos en menos 2.200 millones 1.500 de dólares. 1.500 millones Luciana, de dólares en las últimas semanas. Bueno, esperá que Luciana, yo quiero escuchar la locura. recomendación. Entonces, Dale, la Mica. pregunta ¿Vos es de decís, dónde lo Luciana, sacan. que sobrevuela el fantasma del corralito? ¿A ese nivel estamos? No, porque las personas no se alertan ni van a buscar sus depósitos. O sea, cuando yo pregunté, estaba preguntando, dice, bueno, pero vos seguís vendiendo reservas, seguís vendiendo, ¿hasta cuándo podés, no? Sí. Porque yo, estoy en negativo y en un momento no tengo más nada que cómo financiar. ¿Cómo puede ser que vos sigas vendiendo, no? ¿De dónde la sacás? ¿Cuál es el límite que tiene el Banco Central para seguir vendiendo estando con 12.000 palos negativos? Hasta que las personas se den cuenta de sus depósitos. Claro. Ese es el límite.
O sea, el dinero real no existe en ningún lado, eso es tremendo. Tipo, si nosotros vamos todos hoy a buscar nuestros depósitos, Claro, no no están. No queda existe. nada, no queda nada. No existe, no Entonces existe. la pregunta es, si vos tenés una caja de ahorro en pesos, cobraste tu Caja de salario, ahorro te dije que zafás, caja de ahorro zafás. no te lleves toda tu Pesos plata. no pasa pesos, nada. pesos, está te lo todo van a bien, devolver. claro. Nadie le No importa. sabemos cuánto van a Claro. valer. Ahora, la recomendación es, te sobra un mango, compra dólares ahora, espera porque van a aguantar hasta las elecciones. Esto no es una recomendación de compra, dice los A ver, a mí me preocupa mucho, digo, a mí me angustia de sobremanera porque, a ver, acá está empeñado el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos. Estábamos hablando en un momento, digo, una devaluación no administrada no es joda, porque si una devaluación no viene acompañada por una política de precios y salarios, sabemos que eso, es un tsunami, pasa la ola y cuando los que nos revolcamos por la arena nos asomamos, hay un montón de los nuestros que no vemos más, ¿entendés? Yo sé que soy de las privilegiadas que pasa esa ola, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que se lleva. Una devaluación es una transferencia fenomenal de ingresos de los asalariados o los que tienen ingreso en pesos, para decirlo mejor, porque está asalariados con el mercado negro y todo queda desfigurado, hacia los sectores dolarizados. Entonces, esta discusión no la saldamos desde el 2001. Entonces, hubo un intersticio, una discusión a ese modelo, pero no la ganamos ni la pudimos implantar. Entonces, eso y las es lo que consecuencias ya las Claro. vimos en el 2001, ya la vimos durante el gobierno de Macri, sobre todo en 2017. Eso ya vimos qué es lo que, y digamos, coincido con vos por ahí, en todos los que estamos acá, todas las que estamos acá, tenemos el privilegio de tener alguna pequeña red de donde agarrarnos, pero vimos el desastre que pasó con la cantidad de gente que quedó a la intemperie, digamos, que quedó en la banquina. La devaluación es un traslado a precios, da las características de la economía argentina. Digo, ya lo viste la semana pasada. Sí. Se amplía la brecha y se refleja en góndola. A mí no me vengan con que la inflación es del 2%. Mi inflación no es del 2%, pero te lo juro. Y entonces esa lomarra, hay que comprar atún. ¿Cómo zafamos de esta, no? ¿Cómo zafamos de esta? Y es una gran pregunta, digo, ¿por dónde se sale? Realmente no tengo la respuesta a eso. Bueno, Cristina Fernández había planteado un debate público sobre la bimonetariedad de la moneda y de la economía. No le contestó nadie. Nadie dijo, sí, yo también voy, hablemos de eso. Las locas hablan solas, déjalas. Claro, tal cual, te dejan hablar sola. Luciana, esto de que la inflación no es la que nos dicen, y más allá, y teniendo en cuenta que un poco es como la carta que tiene el gobierno para decir, y me bancan porque yo bajé la inflación, ¿cuánto más aguanta la gente? Viste que, esto no sé si sabían, pero en la canasta que mide el INDEC, uno de los, el componente de mayor peso es telefonía fija. ¿Cuánto te aumenta el teléfono fijo? Claro, que no tiene nadie. ¿Cuántas tenemos teléfonos fijos? Vos tenés, espera, Jimena, ¿vos tenés fijo? cero. ¿Vos tenés fijo? ¿Tenés fijo, Gaby? No, tampoco. No tenemos fijo acá. Tenemos milanesas. Y no son de pelleto. Luciana, sí, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando. No, gracias, sos muy amable. Fue muy lindo conversar con ustedes. Gracias. Igualmente. Gracias de verdad. Les mando un abrazo. Abrazo. Luciana Gleiser, no son buenas noticias, pero hay que estar atento, hay que pensar. Y en el peor de los casos, si todo sale mal, hay que aprender. Hay que aprender para que si esta es la, no sé, segunda, tercera vez, Cuarta vez. Yo las cuento con las M, cuenta, ¿cómo porque Martínez de Oz, claro. Menem, Macri, Milei, todas M's. Todas las M. Ojo ahí. Mirá, es una buena regla memotécnica para tener en cuenta. Pero decían que la tercera era la vencida. No, estamos en un No, loop, pero ya estamos encerrados en un claro. loop claramente que empieza en la dictadura con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y toda la reforma financiera y nunca más cambia. Y esa Argentina industrial que habíamos conocido antes de la timba quedó atrás. Pero bueno, en Argentina sigue habiendo industria, a diferencia, como decía recién Luciana, de otros países de América Latina. En Argentina sigue habiendo una expectativa de movilidad social ascendente. En Argentina sigue habiendo universidad pública.
estamos en esa pelea. ¿Para dónde vamos? ¿Para atrás o para adelante? Para ir para adelante tenemos que pensar eso, cambiar la estructura productiva, Bueno, no pero por volver ahí- más a la timba. Por ahí hay que ir un poco para atrás. Hacemos una tanda y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, Nada mejor que Harpic. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿la qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Más tecnología a los servicios de limpieza en la ciudad. Informate sobre las tareas de limpieza y operativos intensivos en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Que efectivamente se va a lanzar en su candidatura como legislador porteño también. Y hablábamos un poquito fuera de aire de la cantidad de figuras, de personalidades que se disputan el poder en la ciudad de Buenos Aires. El bailando. Podría ser el bailando es el bailando de las estrellas, además, Claro. porque en general, no quiero menospreciar la capital federal, pero bueno, son figuras, una figura potente y atrás en la lista algunas de talla mediana. Hoy por hoy tenemos todos grandes candidatos.
Sí, totalmente. Y aparte, es la primera vez que hay tanta oferta electoral. Sí. Tenemos, la verdad, muchas caras repetidas, un poco esta idea de el volvemos, ¿no? En cabeza de Larreta, que vuelve para resolver el problema de PIS en la ciudad de Buenos Aires. Pero hasta ahora hay presentadas 8 alianzas y hay 11 partidos que están en condiciones de presentar listas de candidatos hasta mañana 12 de la noche. O sea que podría haber 19 sorpresas. Y además podría haber 19 listas distintas en un sistema de votación de vuelta, nuevo sistema de votación. Una vez más, las porteñas y porteños vamos a votar con un sistema distinto. Siempre nos cambian las reglas. ¿Cómo es? del Contá juego. lo interesante. Mira, vamos a votar con boleta única. No está claro si va a ser boleta única papel o boleta única electrónica. Ajá. Pero lo cierto es que en una sola boleta va a estar toda la oferta electoral. Si llega Pero si a son haber- 19 y es electrónica, me tienen que poner una pantalla de 100 metros. Yo no veo nada. ¿Cuál es el tamaño de la pantalla? O va a ser una pantalla gigante o vas a tener unas fotos muy pequeñas. No, hay que ir con los No, pero anteojos. de verdad te lo digo, habiendo tanta oferta, digo, si es electrónica y si no pueden estar todos en la misma pantalla y tenés que ir pasando, claramente los 4 primeros van a ser más favorecidos, con lo cual es un problema. Es un problema, sin duda es un problema. Y lo que es un problema es que todas las elecciones nos cambian las reglas del juego respecto a cómo elegimos las porteñas y los porteños. Es cierto que hay muchas figuras de peso, no solamente el vuelve de Horacio Rodríguez Larreta, sino que, bueno, también está la alianza que encabeza Leandro Santoro, apareció Adorni como candidato de la Libertad Avanza. Pero eso tiene que ver también con el hecho de que el diseño de la boleta depende mucho de la fama de la cara que aparezca ahí. Entonces, los partidos tienden a llamar a gente famosa para postularse. Exactamente, ese es el problema de la boleta única, ¿no? Pero es la farandulización Y de pero la bueno, política, ahí todo. tenés, entonces. Pero bailando en serio. Lo tenés a Manuel Adorni por la Libertad Avanza, Leandro Santoro por Es Ahora Buenos Aires. El PRO todavía está ahí tratando. No Sí, a los sabe. Penato, Está, por ahí. o los Penato o Waldo Wolf están. O Vidal, que ya le dijo no, no, Vidal yo no creo quiero. que no va a aceptar porque además saben que van a tener una elección muy floja en el PRO y la verdad es que sería, digamos, ir a quemarse. Y bueno, pero por la patria. Entonces, bueno, Horacio Rodríguez Larreta por su propio espacio que se llama Volvamos, Lucille Levy que viene de la UBA en Evolución, la UCR, digamos, el movimiento de Lustó, el partido de Lustó, Ramiro Marra por la UCD que se presenta por afuera, digamos, de la Libertad Avanza, que va a ser un problemón. Tenemos, espera. ¿Querés que veamos la Sí. propuesta? Hablemos de Marra, un A ver. ratito. Dale, tenemos los videos de Marra, a ver. Que nacen de un pensamiento liberal, firme en sus principios. No vengo solo con intenciones, vengo con una visión clara, libertad y orden. La libertad individual como motor, la propiedad privada como derecho sagrado y el orden como cimiento del progreso. No hay atajos, no hay promesas huecas, hay valores. Basta de trapitos, de villas creciendo, de fisuras durmiendo en la calle, de chorros escapándose y de una ciudad llena de basura. Libertad y orden no es solo un nombre, es una convicción. En tiempo de cambio, no necesitamos más ruido. Necesitamos llamaba un Ali rumbo, Calicate? determinación y un futuro sólido. Es hora de recuperar el orden en la ciudad y hacerla de una vez por todas una ciudad liberal. La verdad que pena, Ramiro Marra, hay que avisarle que hasta hace 30 segundos votaba todo con Jorge Macri, absolutamente todo. Y de hecho, cuando se parte el bloque libertario, hay un grupo que queda dentro del espacio de Patricia Bullrich o del PRO que responde a Patricia Bullrich y Ramiro Marra votando de manera obsecuente. Bueno, Ese se ve fue el que enojo, por eso lo sacaron. Claro, bueno, se ve que no está tan conforme con la gestión de Jorge Macri. La verdad es que No hay muy tiene nada pocos. que ver con la conformidad o no conformidad, es una cuestión de oportunismo. ¿De verdad vos pensás que tienen algún problema con la No. gestión? No, Qué absolutamente. impresionante el spot de Marra. Sí. ¿Vieron Le decía cómo de- tenemos legitimado Sí. la cuestión de la violencia? O sea, Sí. el orden está asociado a la imagen De un de arma. una persona con una ametralladora. Se legitimó la. Yo creo que no el es orden ametralladora, social. pero no conozco Bueno, tanto no sé, de armas. No sé cuál es Bueno, Me de un acordé arma, mucho sí. de Narváez, ¿se acuerdan? Que tuvo un spot
¿te acordás? Te entran a robar a tu casa, y había sirenas. Era así medio mete miedo. Me empezado a hacer el mapa del delito. Me acordé un poco de ese concepto. Creo que todo el tema de la competencia de la derecha, de ver quién es más agresivo y quién es más violento. Hay algo, Eva, te quería preguntar esto, a ver qué te parece. ¿Estamos ante las puertas de alguna posibilidad con esta disgregación de la derecha de un cambio después de 20 años de dominio del PRO? Digo, ¿hay posibilidades de que Leandro Santoro modifique después de 2 décadas el dominio del PRO en la ciudad? Mira, es buenísima tu pregunta. Esta elección es una elección legislativa, por lo tanto, lo que estamos eligiendo es legisladores que van a integrar la legislatura porteña. La legislatura tiene 60 legisladores, se recambian 30. Pero la fragmentación de la derecha no tiene que ver solamente con todas estas listas que van apareciendo, sino que ya existe hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en donde hoy el bloque mayoritario es el bloque del Frente de Todos, que tiene 19 legisladores. La verdad que ese dato es un dato que a veces pasa desapercibido, porque que si se pusieran de acuerdo podrían cambiar algunas situaciones. Mira, la verdad es que están en un muy buen escenario como para, con algunos acuerdos con otros bloques, con el bloque de izquierda, con algún sector de los radicales, por ejemplo, poder de una vez por todas reconocer el trabajo que hacen las trabajadoras comunitarias en los comedores populares. Un proyecto que hace años venimos presentando y que lamentablemente encuentra en esa legislatura que se ha transformado en una escribanía, una especie de muralla. Hoy lo cierto es que el bloque mayoritario es el bloque de Unión por la Patria, y esta dispersión enorme que también vemos tiene que ver con que no hay paso. Entonces, al no haber paso y no poder ponerse de acuerdo en el armado de las listas, de pronto puede ser que haya 19 listas distintas. Eso sí, Tu espacio Confluencia no estaba de acuerdo con eliminar las PASO, ¿no? Mira, nosotros no somos unos defensores de las PASO, sí de la democracia y la democracia en términos participativos y la democracia electoral. Eso sí, si las PASO se eliminan, la verdad que nosotros tenemos una mirada progresiva. Tiene que haber herramientas que permiten democratizar los espacios electorales, sin duda. Lo que no estábamos de acuerdo, y eso con claridad, es en eliminar las PASO a pocos días de tener que conformar las alianzas. Como estrategia. Y ahí fue donde se puso de acuerdo el conjunto de la corporación política, lamentablemente. No solo el PRO y los aliados históricos del PRO, sino también el bloque del Frente de Todos para eliminar las PASO y adelantar las elecciones. Y ahora aparece esta enorme oferta y esta enorme dispersión. Ahora, perdóname, voy a esto. De todas formas, estratégicamente ahora, digamos, con este resultado que estamos viendo, no resultaría, digamos, interesante, bueno, sobre todo para Unión por la Patria, evidentemente, que, digamos, al eliminar las PASO haya esta fragmentación que estamos viendo, digamos, en todo el espacio de la representación de la derecha, de la centro-derecha, si se quiere. Bueno, derecha, sí, yo creo que la fragmentación del espacio de la derecha sin duda es interesante. Me parece que nunca ha estado tan debilitada la gestión del PRO como en estos últimos años. La gestión de Jorge Macri es una gestión totalmente desdibujada, ¿no? Porque a la lógica de la gestión del negocio, que era la impronta que tenía Macri y después Rodríguez Larreta, a la impronta de Jorge Macri le sumamos la inutilidad, o sea, no poder resolver absolutamente nada. Claro, no disimular, aunque sea, ¿no? Que en la forma se vea todo. Total, ni siquiera podemos resolver que no se escapen los presos de las comisarías, no podemos resolver el problema de la basura, y además, la verdad es que este gobierno viene con ideas que son sumamente infantiles, rociar los contenedores que tienen olor a pis con olor a limón, qué sé yo. Yo creo que es cierto que hay un fin de ciclo. Yo creo que estos 20 años, cuando termine Jorge Macri de gestión del PRO, marcan un fin de ciclo. Esta elección es legislativa. Yo creo que poder incorporar en la legislatura las voces de quienes habitamos la ciudad es clave para lo que va a ser
entiendo yo, una importantísima contienda en términos electorales que va a ser la del 2027, en donde yo creo que ahí sí tenemos que armar el frente más grande posible para terminar con 20 años de macrismo en la ciudad y seguramente para poder tener una alternativa al gobierno de Milei. Y en ese caso yo creo que poder incorporar nuevas voces, nuevas propuestas y nuevas agendas va a enriquecer el debate en la legislatura, que por cierto es un debate pobrísimo. A mí me ha tocado escuchar en la legislatura Marra y la verdad es que era alucinante lo que planteaba, ¿no? Quería más cemento, quería más edificios. Iba a preguntar de eso, porque vos sos especialista en la cuestión ambiental y para mí la legislatura es estratégica a la hora de poder frenar o implementar los códigos urbanísticos que el hoy que está están vigente tiene el rechazo de las agrupaciones de vecinos de todos los barrios, porque te rompen las casas históricas, te hacen mega edificios en el medio de un barrio que no se lo banca, a partir del negocio inmobiliario. Esa cuestión generó mucha militancia entre los vecinos, las asambleas. Amparo Chacarita de mi barrio lo labura mucho. Bueno, ¿se está pudiendo construir un frente anticódigo urbano? Digo, porque si no vamos a terminar como Bahía Blanca, ¿no? O sea, inundaciones, no hay arbolada, o sea, manda solamente el cemento. Bueno, la verdad es que hace unos años la ciudadanía se había organizado en asambleas justamente para rechazar el código urbanístico que en la legislatura se había aprobado en el 2018. Porque también esa corporación política, esa casta política, siempre ahí en contubernio, con tecnicismos, nos deja fuera al conjunto de quienes habitamos la ciudad de discusiones que tienen que ver concretamente con nuestro cotidiano. El código urbanístico es lo que planifica la ciudad. La ciudad tiene que resolver el problema del transporte, el problema de los servicios, el acceso a la vivienda, los espacios verdes, la recuperación de la costanera. La verdad es que esa vitalidad ciudadana logró poner en agenda la necesidad de revisar ese código urbanístico que en términos concretos y cotidianos lo que estaba haciendo era destruir la casa de todos los vecinos en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que eso fue un enorme triunfo. Cuando llega Jorge Macri, se empieza a discutir la revisión del código urbanístico, nos entusiasmamos el conjunto de las asambleas en ser parte de esa discusión y de ese debate. Lamentablemente, lo que terminó sucediendo es que la modificación del código urbanístico la aprobó el PRO y sus aliados, todos sus aliados, y el Frente de Todos se abstuvo. La verdad es que ahí perdimos una enorme oportunidad para poder patear el tablero con esta idea del posibilismo y decirles, nosotros queremos de manera democrática y participativa discutir cómo queremos vivir en nuestra ciudad, cómo queremos habitar nuestra ciudad. Esa oportunidad también fue una oportunidad perdida. Y la verdad es que hoy estamos en un escenario muy complicado. Lo que sucedió en Bahía Blanca a mí me parece que es clave, porque justamente en Bahía Blanca un frente cálido, cargado de humedad, se encontró con un frente frío que hizo precipitar un volumen de agua en muy pocas horas. La ciudad de Buenos Aires viene recalentándose aceleradamente. 1 grado aumentó la temperatura, eso es una barbaridad en términos climáticos, y eso pasó en paralelo. Construimos una muralla de cemento en la costanera, destruimos los espacios verdes y tiramos toneladas de cemento para construir viviendas que nadie habita. Sí, vamos a ir a una tanda. Acá todas como vecinos, ¿todos habitan en Capital? Sí. Todas tenemos inquietudes. Te las vamos a transmitir, pero vamos a una tanda y seguimos charlando. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas.
¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. Continuamos aquí en Soy Casta, estamos con Eva Kutsubitis, es candidata a legisladora porteña y todas le pasamos una lista de inquietudes acá, cada una de su barrio, cada una de su preocupación. Yo tengo la primera, pero Gaby tenía una pregunta, dale.
Me parece interesante que Eva cuente algo en la que estuvo involucrada, digamos, con otros espacios que frenaron, me parece que megaobras que iban a ser mucho más perjudiciales de todo lo que está pasando ya en la ciudad de Buenos Aires. Una es en Costa Salguero y otra es algo que se iba a llamar Ciudad Palmera, ahí atrás del Club Ferrocarril Oeste, con un mega emprendimiento que, si mal no recuerdo, estaba IRSA detrás de este emprendimiento, que iba a llenar más de cemento un lugar que podría ser y que un pulmón importante ahí en el barrio de Caballito, que tiene, creo que la mayor cantidad de habitantes por metro cuadrados y la menor cantidad de superficie verde por habitante. Me acordé. Bueno, mira, si algo ha caracterizado estos casi 2 décadas de gestión macrista en la ciudad es la lógica del saqueo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la lógica del saqueo, hablamos de un gobierno que junto con la corporación inmobiliaria se organizaron para saquearnos aquello que nos pertenece a todo, que son nuestras tierras públicas. La realidad es que en estas décadas hemos perdido en tierras públicas, tierras de todas, de todos, el equivalente a 2 barrios de la ciudad de Buenos Aires, La Boca y San Telmo. Oportunidades enormes oportunidades para poder planificar la ciudad, y aparte algo que va a contramano de lo que hacen las grandes ciudades del mundo, que lo que hacen es comprar tierra pública para poder planificar sus ciudades, sobre todo también en el marco de la crisis climática. Nosotros hemos ido reiteradas veces a la justicia para frenar la venta de tierras públicas y hemos logrado frenar la venta de casi 100 hectáreas de tierras públicas en estos años. A veces son noticias que pasan desapercibidas, pero lo cierto es que hemos logrado, entre otras cosas, lo que vos mencionabas, frenar la venta de Costa Salguero. Hoy Costa Salguero está frenado con un amparo judicial que presentó Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que forma parte de este nuevo espacio político que se llama Confluencia. Y ahí se iba a hacer, me parece importante contarlo eso rápidamente, no le saco más minutos, así preguntan las chicas también. Se iba a hacer un gran emprendimiento de edificios que te iban a sacar la posibilidad de el río, digamos, nuevamente a espaldas al río, digamos, con todos emprendimientos privados, ¿no? Totalmente. Esa idea de haber construido una muralla entre la ciudad y el río, ¿no? Ese modelo de urbanización de los 90, no solamente es un absurdo en términos urbanísticos y ambientales, viviendas que se construyen y que nunca son habitadas. Por eso ahí retomo esta idea, ¿no? Viviendas que no son reserva de valor de alguien que tiene un ahorro y de pronto quiere preservar ese ahorro. Estamos hablando de viviendas suntuosas que en general son el resultado del blanqueo de dinero de actividades lícitas e ilícitas, con todo el impacto ambiental que eso genera, porque los vientos frescos ingresan desde la costa hacia la ciudad de Buenos Aires para mitigar esta idea del calentamiento de la ciudad, y además es un área estratégica de amortiguación. Y por otro lado, robarnos el río, robarnos el horizonte, la verdad es que no tiene... Exactamente, no tiene ningún sentido. Mica tiene una pregunta. Pero acá tengo una pregunta, voy en la misma línea, ¿eh? Sí. Hay algo que planteás, leí sobre el tema de y que está en la misma línea de lo que venís diciendo, de la emergencia habitacional que existe en la ciudad de Buenos Aires. Y me pareció muy interesante algo que has planteado que tiene que ver con los hogares monomarentales, porque lo que planteás es que la gran mayoría, digamos, de las personas que tienen esta dificultad son las mujeres. Contanos un poquito cuáles serían los proyectos, las iniciativas en ese sentido. Mira, la ciudad de Buenos Aires cuenta con un presupuesto importantísimo. Yo les contaba, es el distrito más rico del país, un presupuesto equivalente a las ciudades más importantes de Europa, y nosotros tenemos una propuesta concreta que es la de ir construyendo un banco de viviendas públicas, viviendas que sean destinadas en comodato para los hogares monomarentales, para las personas adultas mayores, como contábamos hace un ratito, que de pronto se jubilan y no son propietarias de su vivienda.
esta lógica de la sobreconstrucción sin límite, que la verdad no ha derramado en una sola vivienda para las familias, además ha profundizado el nivel de inquilinización en la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que en la década del 80 casi todas las familias eran dueñas de la vivienda que ocupaban, y desde la década del 50 en la ciudad de Buenos Aires seguimos siendo 3 millones de personas. ¿Qué pasó? Pasó que toda esta sobreconstrucción lo que hace es concentrarse en muy pocas manos, en esas grandes corporaciones. Y escuchaba el spot de Marra, y a mí me tocó en una sesión de la legislatura, cuando justamente se discutía y se debatía el destino de Costa Salguero, para que Costa Salguero sea una plaza, para que sea un parque, para que sea la posibilidad de acceder al río, una ciudad que además tiene un enorme déficit en términos de espacios verdes, más allá de que Larreta nos quiso convencer que una maceta era un espacio verde. El cementerio de Chacarita te lo cuenta como espacio verde. Exacto, en el mapa. Que los cementerios y los bulevares son espacios verdes. Lo cierto es que Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos espacio verde. Era estratégico poder recuperar el predio Costa Salguero. La Constitución nos mandata recuperar nuestra costanera. Y recuerdo que en esa oportunidad, Marra, a los gritos, cuando el PRO seguía insistiendo en el proyecto de construir viviendas suntuosas en el predio, pedía más viviendas de más altura, más y más cemento. Por eso, la verdad es que es bastante preocupante, ¿no? Que este tipo de candidatos, la verdad, con poca formación en términos urbanos. ¿Quieren ver el lanzamiento de Veamos el de Adorni. No lo viste vos todavía. No lo vi. No lo vi. Vamos a ver el de Adorni, que va a ser como el fin de la semana. A ver, se lanzó Adorni. Ahí viene, tranquilo, porque es fresquito. Porque es muy, acaba de salir. Sí, está recién salido. Es Adorni. Quiero decir... ahí va. A ver si se lo escucha. No escucha. Con los piquetes, que era imposible ordenar la macroeconomía, y acá estamos. Terminamos con los curros y cumplimos con todo lo que prometimos. Ahora es clave tu compromiso, porque nadie te puede frenar la libertad. Para eso necesitamos que te sumes como fiscal. Registrate en lalibertadavanza.com.ar/cava y asegurá que la libertad siga avanzando para ti. Claro, yo creo que la verdad Adorni conoce bastante poco de la ciudad. No mencionó... No, de la ciudad, claro, la macroeconomía. Ni siquiera... No lo va a hacer como legislador porteño, Nada, déjame decir una cosa. Sí, Gaby, dale. Existe la posibilidad, hay mucha gente que cree que esta va a ser una candidatura testimonial. Sí. ¿Qué significa esto? Que va a ir ahí en la lista y que después, en el momento que si llega a entrar, bueno, se bajará, en todo caso, que será un nuevo fraude de La Libertad Avanza para con sus votantes, ¿no? Porque no quiere dejar la vocería. Porque no tenían otra cara para poner. No, y Karina Milei no quiere que deje la vocería y peleó muchísimo con Santiago Caputo para que no sea él el que estuviera encabezando esa lista de legisladores. Finalmente, evidentemente, perdió, así que hay una intención. El spot parece más que nada un llamado a fiscales. Sí, la verdad es que es llamativo. No, aparte, bueno, con la boleta única, la verdad que la tarea de fiscales medio claro, se tienen que robar la boleta entera, corazón. Queda bastante relegada, por eso me parece que, bueno, hay que actualizarlo un poco. Hay que explicarle el sistema y hay que explicarle que es para la ciudad. Sí. Hay que explicarle dos cosas a Adorni. Vamos a llamarlo y que alguien lo informe bien. Te quería hacer, estamos muy sobre la hora, algún par de preguntas más sobre la ciudad de Buenos Aires, aprovechando. Primero, ¿cómo se piensan los espacios verdes? Yo soy de Boedo. Hay una plaza muy linda en la calle Carlos Calvo, que es toda de cemento. Sí. Toda. Hay una idea moderna, entiendo yo. No es que sea fea la plaza, hostil pero tiene canteros grandes, un poquito más grandes que otros, pero de verde no tiene nada. ¿Se considera espacio verde igual? ¿Cualquier espacio lleno de cemento sigue siendo un espacio verde? Mira, yo creo que la síntesis de ese absurdo, porque sin duda es un absurdo, es el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo era promocionado por quien hoy vuelve Larreta como un nuevo espacio verde. La verdad es que... ¿El Paseo del Bajo es un espacio verde? Bueno, así era promocionado.
La verdad es que yo creo que también un poco nos han robado el sentido de las palabras. Un espacio verde público para cualquiera es una plaza, para cualquiera es un parque. Tomar mate. Es un lugar donde tomar mate, donde es un parque. Lo que pasa es que es un parque de cemento. Exacto. O sea, verde. Existe, verde pero de verde no tiene. Te hago otra pregunta que también es personal. Mi hijo va a una escuela pública, hace 4 años que estamos pidiendo pizarrones. Entonces los padres nos juntábamos, hacemos reclamos, mandamos el mail, mandamos todo. O sea, 4 años pidiendo pizarrones. En una ciudad, como vos decís, que tiene presupuestos para que seamos Barcelona, ¿no es cierto? En general, digo, la verdad que los colegios de Capital Federal, comparativamente con otros lugares, están muy bien, digo, justamente por esto, porque es una ciudad que tiene un presupuesto enorme. Ahora, el nivel de burocracia que hay para tramitar algunas cuestiones es infernal. Mira, yo no sé si es exactamente el nivel de burocracia. Lo que sí seguro sucede es que el presupuesto destinado a infraestructura escolar, que es justamente el destinado a, no sé, sistemas de aire acondicionados, mejores pizarrones, mejorar la infraestructura en términos generales para que los techos de las escuelas que cada tanto se vienen abajo no sucedan, siempre termina subejecutado. Y es más, es de las partidas que nunca se actualizan. De todas maneras, te voy a decir, también hay burocracia. Tenemos computadoras obsoletas, computadoras y material obsoleto que no sirve más y que no anda. No lo podés tirar porque está inventariado, con lo cual la mitad del espacio disponible del colegio que deberías poder usar para guardar las cosas que sí se usan efectivamente, los materiales que están usando los chicos, no lo podés usar porque no podés modificar ese inventario. Alguien te va a venir a preguntar por un monitor que no se usa hace 15 años y lo tenés que guardar. Sí, eso también es cierto y eso también limita la posibilidad de que, por ejemplo, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires puedan estar abiertas todo el día y después que termina, por ejemplo, el turno tarde, transformarse en proyectos educativos, centros culturales, escuelas de música, centros deportivos. Nosotros tenemos una propuesta en concreto de escuelas abiertas que tiene que ver con eso, ¿no? Con escuelas abiertas hasta la noche, un poco multiplicando esas 15 escuelas de música que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno de la ciudad viene desfinanciando hace años, que nosotros entendemos que tendrían que multiplicarse en todos los barrios. La idea de que las escuelas se transformen después del turno tarde en un pequeño proyecto deportivo para que las pibas, para que los pibes puedan ir, ¿sí?, a hacer un proyecto de vóley, de fútbol, según la disponibilidad. La idea de que las escuelas se transformen en proyectos culturales. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el Instituto Vocacional del Arte, también totalmente desfinanciado, conocido como el IVA, que tiene 3 sedes nada más, pero nosotros la verdad es que necesitamos eso, multiplicarlo en todos los barrios, al menos en todas las comunas. Y eso es posible si nosotros tenemos presupuesto de infraestructura escolar adecuada, menos burocracia, coincido con eso, ¿no?, que nos permita liberar espacios en las escuelas y, por supuesto, la decisión política, ¿no?, de poder de verdad empezar a reconstruir un tejido social que tenemos roto. Nosotros tenemos que construir comunidad y yo creo que la escuela es el punto de partida para poder reconstruir comunidad. Esta idea de la escuela abierta es una de las propuestas que al menos a mí más me gustan de nuestra plataforma. Excelente. Muchísimas gracias, Seba. Gracias por venir. Gracias, muchísimas chicas. Gracias. Nos vamos con Comunistas. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Carmela, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, interesante charla, les estaba prestando atención y vamos a seguir hablando nosotros de la ciudad de Buenos Aires. También tenemos un legislador de la ciudad entre nosotros y estamos esperando a otro, más allá de todas las confirmaciones que tuvimos en las últimas horas y lo que todavía queda por confirmarse antes de mañana. Así que bueno, vamos a hablar bastante de la política de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente Bravo TV se ve en todo el país y en todo el mundo, pero van a entendernos que hoy hablamos de la ciudad porque además es una elección temprana, ¿no?, la de la ciudad de Buenos Aires y clave para lo que va a venir después en el calendario electoral. Sí, y que me parece que anticipa un poco el resto de las elecciones. No es aislada, ¿no es cierto? Me parece que es un termómetro. Yo creo que, claro, lo que
pase en la ciudad será muy observado seguramente por los actores políticos de los distintos distritos, ¿no? Desde ya. Me preocupa un poco el tamaño de la boleta, Juan. Ay, Vamos a ver cuántos quedan. Sí, va a ser complicado. Bueno, nosotros acá en la ciudad aparte vamos a tener que ir 2 veces, ¿no? Y con 12 procedimientos distintos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, hay que aprender. De eso se trata, eso es la vida, Carmela, aprendizaje. Pero ahora igual para vos empieza el fin de semana, así que lo disfrutes mucho y que lo disfruten mucho todas las castas.